Buen día, mi nombre es Leslie Morales y voy a hablar acerca de la charla a la que asistí en Coesis, la cual lleva por nombre Buenas prácticas para ser un emprendedor de soluciones de software. El expositor nos mencionaba que es muy importante emprender en el área de software, ya que hay muchos procesos que pueden optimizarse por medio de él, y además cuando estamos hablando de software estamos hablando de la economía del conocimiento. Y esto trata acerca de un activo intelectual, es decir, que todas las ganancias que nosotros podamos generar son mayores que un negocio que depende de bienes materiales. Entonces, el expositor habló del ciclo del emprendedor de software. Lo dividió en 6 pasos más importantes. Para hablar del primero, que se trata de la preparación, él nos decía que debemos mantener un estudio constante, ya que el área en el que estamos trabajando, que es el área de tecnología y el software, se mantiene actualizándose constantemente. Entonces debemos estar siempre al día y debemos estar pendientes de las nuevas facilidades que se presentan con el tiempo. Además nos decía que el estudio del inglés es muy importante, ya que es la lengua universal, y si queremos emprender tenemos que pensar en expandirnos, en no quedarnos en nuestro país o en una forma local. Entonces es muy importante que dominemos otro idioma para ello. También decía que es muy importante que trabajemos en las relaciones interpersonales, ya que para emprender en cualquier negocio se necesita de conocer más personas, de abrir más negocios, de cubrir más área, y para ello necesitamos trabajar en dichas relaciones. También decía que debemos tener competencias globales, es decir, que debemos expandirnos, debemos pensar en grande y no solo en un negocio que pueda aplicarse en un área específica. Es decir, vamos a comenzar con un área específica, pero debemos enfatizar en que esto va a crecer y se va a volver un proyecto bastante grande. También que debemos pensar más allá de la ingeniería. Es decir, que no debemos quedarnos solo con el conocimiento que hemos adquirido en la universidad, sino que también debemos estar pendientes de todo el conocimiento que tenga que ver con administración, ventas, procesos legales, y estar lo más empapado que se pueda de cualquier tema que pueda apoyarnos a la hora de emprender y de abrir un negocio. El segundo punto en el ciclo que él proponía era la idea acción, y esto consiste en comenzar a trabajar en la idea que se tuvo. Él nos decía que debíamos estudiar casos similares, es decir, ver cómo a otras empresas habían logrado avanzar con una idea que fuera similar. Por ejemplo, si estábamos tratando de realizar un software que va a facturar, debemos revisar cómo han trabajado otras empresas y qué acciones han tomado para no cometer los mismos errores que estas empresas ya han cometido. También debemos estudiar todo lo que se realiza de forma física y ver qué podemos nosotros optimizar, qué procesos o qué acciones podemos facilitarle a las personas por medio de software o de cualquier tecnología que podamos implementar. El tercer paso del ciclo que él mencionaba era en sí la empresa, y él decía que debemos tener el socio correcto para fundamentar dicha empresa, es decir, no podemos trabajar solos y debemos contar con algún socio que nos ayude y que tenga la misma visión que nosotros. También debemos de pensar en estándares internacionales, ya que para expandirnos necesitamos abrir terreno en otras áreas, y para ello debemos estar pendientes de cómo funcionan las cosas en diferentes países, en diferentes regiones. El cuarto paso que él mencionaba era la consolidación local. Para que un negocio funcione, primero debe localizarse en un área, debe realizar pruebas, debe comenzar a trabajar de forma pequeña, y depende de cómo vaya avanzando, debe aplicar ese conocimiento que ha adquirido en esa pequeña área para las áreas mayores. El quinto punto que él mencionaba era la exportación. Es decir, cuando ya tenemos funcionando una empresa de forma clara y de forma óptima en un área, podemos expandirnos y pensar en que nuestra empresa crezca y se empiece a funcionar en diferentes áreas. También hablaba acerca del océano azul y el océano rojo. Investigando un poco del tema,
El océano azul es cuando varias empresas están trabajando sobre un producto similar, y el océano rojo es exactamente lo mismo, pero la diferencia radica en la estrategia en que se toma. Cuando hablamos del océano rojo, todas las empresas que tienen el producto similar tratan de mejorar el precio o de mejorar el área, pero no mejoran en sí el producto, sino que solo tratan de vender el mismo producto de una forma que el cliente se sienta atraído a comprar con ellos y no con la otra empresa. Cuando hablamos del océano azul, estamos hablando de dejar de invertir en ciertas características del producto y empezar a invertir en innovaciones para que nuestro producto sea diferente al de las otras empresas y no tengamos que reducir costos o realizar campañas, sino que el cliente en sí venga a comprar dicho producto porque estamos ofreciendo algo diferente, algo nuevo, aun cuando es similar a otros que ya se encuentran en el mercado. Y por último, el sexto punto es la mejora continua. Una vez que ya está establecido el negocio, debemos siempre mantenernos mejorándolo y optimizándolo para que no se pierda, ¿verdad? Para que todo siempre se mantenga funcionando de la misma forma, o si puede mejorarse, pues se implementan las mejoras necesarias. Gracias por su atención.